Necesitaba ocuparlo. Oh. Vamos a esperar a ver si llegan los chiquillos. Si es posible, si ustedes pueden compartir el link en el grupo, sería maravilloso. Esta profesora, No, para no llegar a estamos en el tiempo, se le quedó grupo. su teléfono. Es verdad. No estamos en el grupo. O sea, yo tengo uno, pero en el que estamos solo niños. Ah, ya. ¿Y los demás? Es que se me quedó el teléfono en la casa, no puedo mandar los links. Oh, pero escríbele, Sabrina. Se me quedó el teléfono y por eso no he podido mandar los links, porque salí súper apurada para llegar. Entonces, para hacer, si alguno de ustedes puede compartirlo en el grupo, para que los demás niños se puedan conectar y sepan que ya iniciamos la clase de arte. No se atrasen tanto, porque hoy día tenemos una clase bastante interesante igual. Llegó Martina Espinosa. Para ir marcando la asistencia a medida que van ingresando. Ahí ya están llegando más, qué bueno, llega Gamaliel. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenos días, ¿cómo está Martín? Tengo frío. Tengo las manos pero heladísimas. Bien, ¿y usted, profe? Aquí bien, muy cubito de hielo. Chiquillos, les cuento una anécdota mientras llegan los demás niños. Estaba aquí sentadita yo cómoda haciendo mis clases cuando de repente veo una tremenda araña caminar por el muro y yo así haciendo mis clases no podía hacer nada y solo la miraba de reojo hasta que se detuvo y estuvo un buen rato ahí como en un lugar. Y terminé la clase y la miré y ya no está. No sé dónde está la araña. Era grande. Me asustito. Me da miedo que sea una de rincón. Porque no sé de dónde salió. Así que espero que su profe no se muera por una picadura de araña y se convierta en Spider-Man o en Spider-Woman. ¿Cierto? Sería más bacán. Ya. Veo que ya no se conectan los demás niños. Los demás, ahí. Vamos a ir esperándolo entonces. Y en honor al tiempo vamos a continuar. Ya para que veamos qué es lo que vamos a ver en este portafolio, ¿cierto? Que va a corresponder al mes de agosto. ¿Ya? Los portafolios van a ser probablemente subidos el día lunes, ¿ya? Para que no tengan problema. De todas maneras, lo que se haga acá, ¿cierto? Hoy día entra en la misma actividad del portafolio, así que si realiza la actividad hoy, ya va a ir avanzando, ¿cierto? En la creación de su portafolio para el mes de agosto. ¿Ya? Así que en ese sentido, para que no estén tan preocupados si es que no han subido todavía los portafolios. Por lo menos conmigo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la escultura, ¿ya? Un mundo tridimensional. Y el objetivo de esta clase va a ser conocer las principales características de la escultura y sus diferentes materialidades, ¿ya? Con las cuales uno puede, ¿cierto?, crear estas obras en volumen, ¿ya? Vuelta a ir, si acaso, para los que todavía no notan el objetivo, y lo anoté 2 veces. El mundo que habitamos es un espacio tridimensional. Voy a sacarme la cámara acá para poder... apreciación. Ahí sí. Ya, entonces el mundo que habitamos es un espacio tridimensional. Para comprenderlo, ¿cierto? Necesitamos tener en cuenta una infinitud de puntos de vista para poder interrelacionarlos, ¿cierto? Pero además debemos de recorrerlo visualmente. También hay que recorrerlos con un movimiento físico. O sea, cuando hablamos de la tridimensionalidad, hablamos del volumen. Y cuando uno quiere observar la totalidad del volumen, es imposible verlo desde un solo punto de vista. Uno tiene que hacer el ejercicio de moverse, ¿cierto?, para poder ver la totalidad de este volumen, ¿ya? Entonces uno tiene que moverse alrededor de en este caso, de la escultura, ¿ya? Hay algo aquí que es súper importante y espero que estén tomando igual apuntes, ¿ya? Porque en relación, cuando hablamos de lo tridimensional, también vamos a estar hablando sobre la relación que existe entre el espacio y el tiempo, ¿ya?
Esto aparece planteado como la trama esencial para comprender sobre todo las formas tridimensionales. ¿Por qué? ¿Ya? Nosotros nos referimos al espacio, ¿cierto? Cuando el espacio propio de la tridimensionalidad, ¿cierto? Que se ocupa un lugar, ¿ya? El volumen tiene que ocupar un espacio, se posiciona ya sea en un pedestal, en el suelo, colgando, etcétera, abarca un espacio propio, ¿cierto? Para poder dar cuenta del volumen, pero también se tiene que añadir el tema del tiempo, ¿ya? En el que nosotros nos movemos dentro o fuera de una escultura, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando uno va a un museo, a una galería de arte, ¿ya? Y observa un cuadro, una pintura, un grabado, un dibujo, etcétera, algo que tenga que ver con las dos dimensiones, ¿cierto? Que sea bidimensional y no tridimensional, nos fijamos que lo que en ese sentido, lo que nos vamos a utilizar para poder observar y analizar esa obra va a ser solamente el espacio, puesto que uno se posiciona frente a la obra y se queda ahí quieto, ¿cierto? Observando los detalles, la temática, la técnica, lo que a usted le llame la atención. A excepción de la escultura toma también el mismo tiempo, pero te obliga también a recorrer esta escultura y tomando otro tiempo aparte. Gamaliel, dígame. Y también el tiempo, ¿cómo se dice eso? Perspectiva, algo así. Exacto. Eso es algo muy, muy importante lo que acaba de decir Gamaliel, la perspectiva. Eso también es algo que va a permitir también hacer un recorrido. Hay esculturas, por ejemplo, que cambian su forma a medida que nosotros la vamos recorriendo, ¿ya? Y vamos a cambiar su forma justamente porque vamos a ir cambiando la perspectiva de nuestra observación, ¿ya? Entonces, eso que dijo Mariel es también súper importante porque justamente es eso lo que estaría jugando, ¿cierto?, entre el espacio y tiempo, el poder observar las diferentes perspectivas que provoca, ¿cierto?, una escultura. ¿Ya? Muy bien ahí, Gamaliel. Esto nos ocurre con la arquitectura y con la escultura también. ¿Ya? Pues para ello no nos basta con una sola cara, como cuando observamos, ¿cierto?, una fotografía, una pintura, un cuadro, ¿cierto?, sino que necesitamos estar dentro de ella, como en el caso de la arquitectura, o alrededor de ella, en el caso como es la escultura, así como se ven en los dibujitos, ¿cierto? La arquitectura tiene elementos similares a la escultura porque ambas son volúmenes tridimensionales, ¿ya? Unas que son, tienen funciones distintas, la escultura, ¿cierto?, es para ser observada, apreciada, ¿cierto? En cambio, la arquitectura es para ser habitada, ¿ya? Entonces, pero ambas tienen, ¿cierto?, el mismo punto en común, que se necesita recorrer un camino durante un tiempo para que se pueda observar su totalidad, ¿cierto?, cada una de estas obras, ya sea arquitectónica o escultórica. Y eso justamente radica en el sentido de que nosotros vivimos en el mundo, ¿cierto?, nuestro mundo común y corriente, dentro de la tridimensionalidad. ¿Ya? Nosotros podemos reconocer el volumen a partir, ¿cierto?, de la perspectiva, pero también a partir del tacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la escultura? La escultura va a ser el arte del volumen. ¿Ya? Es ante todo una masa tridimensional, eso no lo pueden olvidar. Incluso hay esculturas en relieve que se han hecho, ¿cierto?, en la antigüedad, por ejemplo, para la ornamentación de ciertos espacios arquitectónicos. Por ejemplo, el Partenón en Grecia tiene un friso corrido que se le llama, y es como la parte alta del techo, y tiene harto dibujo, harta escultura, pequeñas escenas de los dioses, etcétera, y tiene muchas cositas de elementos ahí, pero están de manera tallada, ¿cierto?, en relieve, no son tridimensionales en su totalidad, pero aún así es volumen, y al ser volumen, ¿cierto?, genera este efecto de la masa tridimensional. Recuerden que el volumen tiene que tener profundidad, ¿ya? Tomás, dígame.
Voy a aprovechar de poner la lista. Si había un nuevo calendario, ¿Ah? porque en mi horario ahora me tocaba ciencias, pero no, me toca artes. Sí, pues, Me preguntaba arte. si hay un nuevo calendario. Ciencia le tocaba, creo, no, a ver. ¿No les tocaba la Profe, primera hora? no, parece que está viendo el horario del lunes, porque Ah, es la única materia que toca justo en esta hora, ciencias, pero hoy es viernes, no toca ciencias. sí, pues nos toca arte, están conmigo hoy día. Es el día No, de profe. estar con la profe de arte. Los días. Ah, ¿Ya? Ahí para que no se le olvide Tomás, ¿ya? Bueno, continuando, ¿cierto? Con las características estamos viendo de la escultura, ¿cierto? Uno de sus rasgos, ¿cierto? Más característicos y principales es el tema que es una masa tridimensional, ya sea que uno la pueda ver en su totalidad, ¿cierto? Rodeándola, o en relieve. El relieve también tiene un elemento de tridimensionalidad porque tiene profundidad, ¿ya? Esto incita al tacto, ¿ya? Sentido mediante el cual nosotros conseguimos poder reconocer, identificar el volumen. Nosotros, por ejemplo, cuando observamos, ustedes pueden mirar cualquier cosa en su casa y se van a fijar, y presten mucha atención, que todo lo que usted observa está en 2 dimensiones, puesto que nuestro ojo ve en 2 dimensiones, ¿ya? Nosotros el efecto tridimensional lo logramos justamente por la perspectiva, ¿ya? Nosotros podemos ver, ¿cierto?, que hay elementos que están más cerca o más lejos. Pero, ¿cómo nosotros podemos dar cuenta que efectivamente eso no es un efecto óptico y realmente es el volumen? Es cuando nosotros tocamos los elementos. Por ejemplo, yo acá, voy a aquí poner mi camarita de nuevo para que... Por ejemplo, yo acá, si pongo esto, esta es mi taza. Y si yo la observo, solo puedo mirar 2 dimensiones. Pero cuando yo la toco, me puedo fijar que la mano, ¿cierto? Hay una parte que desaparece, porque es un volumen tridimensional. Entonces, cuando nosotros tocamos los elementos, ¿cierto? Podemos dar cuenta cuál es el volumen que tiene, ¿ya? Pero este acto, ¿cierto? Bastante distintivo, ¿cierto? De poder reconocer el volumen, no siempre se puede realizar porque muchas veces nos vamos a encontrar con esculturas en museos o en galerías, ¿cierto? Donde existe una limitación al espectador para que no toque la obra, ¿cierto? Todas las obras dicen no tocar, entonces está en la obligación, ¿cierto?, de observar la obra desde los múltiples puntos de vista que tiene para poder apreciar correctamente el volumen, ¿ya? Porque nosotros el volumen lo vemos de manera 2D y cuando tocamos podemos reconocer, ¿cierto?, que de verdad no está, no es un efecto óptico de nuestra visión, sino que de verdad, perdón, esto tiene un volumen concreto. Acá. Por ejemplo, acá vamos a ir viendo distintas obras, ¿ya? Esta es al observar una obra tridimensional, ¿cierto? Se debe analizar todos los puntos de vista, todo desde una cierta lógica, ¿cierto? Analizando, y no olvidemos también que el artista, al crear una obra de 3 dimensiones, también calcula las probables y los más lógicas itinerarios que el espectador pueda tener, o sea, que no solamente la pueda observar, sino que la pueda recorrer, la pueda entender, la pueda admirar, la pueda cuestionar. Entonces, busca de cierta manera ofrecer varias formas de poder analizar y apreciar una obra de arte dimensional. La luz también va a contribuir muchísimo en el tema del volumen, puesto que nosotros reconocemos el volumen a partir de la luz y sombra, ¿ya? Por ejemplo, esta es una obra que se llama Conservas de Arturo Álvarez, es una técnica de malla en metal, y acá él ocupa la luz, si se fijan estos puntitos negros que están ahí son focos de luz, para poder proyectar la forma, la silueta que tienen, ¿cierto?, estas mallas que tienen forma de rostro y verlas proyectadas en el muro, que parece casi de manera digital y es un efecto totalmente de la luz. Entonces, la luz también va a ser algo importante también en la escultura. Ahora, las esculturas se pueden realizar con diversos materiales, ¿ya? Por ejemplo,
¿cierto? Es acá que dice yo, por ejemplo, soy una escultura de bronce, ¿ya? La escultura tiene múltiples materialidades de acuerdo a la época en que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, la escultura en las bellas artes son realizadas con materiales nobles, así eran considerados, ¿ya? Por ser una materia prima primaria, o sea que es la base para crear otros materiales, ¿ya? Eso va a ser súper importante porque hoy en día nosotros vamos a encontrar esculturas que varían justamente en su materialidad, ¿ya? Dentro de los materiales nobles que nosotros vamos a encontrar está el mármol, la piedra, el barro, la madera, ¿cierto? Los metales también, el bronce, el hierro, ¿ya? Que son elementos que uno puede utilizar tal cual, ¿cierto? Se mantiene sus propiedades. El hierro, por ejemplo, si se funde y se vuelve a enfriar, mantiene las mismas propiedades que mantiene el metal, solo cambia la forma, pero mantiene sus propiedades tal cual, no se modifica, ¿ya? En cambio, en la escultura moderna, contemporánea, ya más o menos desde el inicio de los finales del siglo XX, o sea, del siglo XIX, principio del siglo XX, se empiezan a incorporar nuevas materialidades, ¿cierto?, para poder crear estas esculturas y volúmenes, y entre ellos vamos a considerar la incorporación del plástico, los materiales reciclados y reutilizables, el papel, objetos encontrados como lo que trabajamos en el ready-made, ¿cierto? Tela, pintura, vidrio, cristal, escombros incluso, cerámica, lata, fierro, o sea, podemos encontrar una variedad inmensa, infinita, va a depender de nuestra capacidad creativa para poder crear volúmenes, ¿cierto?, que sean escultóricos, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra actividad hoy día? Hoy día vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo para poder ir de a poco interiorizándonos en las esculturas, ¿ya? Y esta actividad se llama forma escultórica. Ustedes van a dibujar una escultura considerando su forma y materialidad, ¿ya? Van a dibujar en su croquera los primeros ejercicios de diseño escultórico. Para ellos van a identificar principalmente la geometría, ¿cierto?, la forma geométrica u orgánica que tenga la escultura, ¿ya? Cuando hablamos de forma geométrica es cuando nosotros nos encontramos con obras, ¿cierto?, esculturas que son mucho más cuadradas o más redondas, que uno denote, ¿cierto?, la geometría y la abstracción. El cubismo, por ejemplo, es bastante geométrico. Y cuando hablamos de la orgánica, hablamos de las formas que no tienen, que no son regulares, ¿ya? Las formas geométricas bastante irregular, las curvas, ¿cierto? Por ejemplo, elementos de la naturaleza, ¿ya? Son orgánicos también. Cosas que rompan, ¿cierto?, la geometría tan recta y tan regular como nosotros principalmente la conocemos, ¿ya? Y después resaltar el volumen con sombreado en achurado, ¿ya? La idea es que ustedes vayan tratando de entender cómo, ¿cierto?, es el tema del diseño de una escultura, ¿ya? Esta vez no van a crear una escultura propia, personal, pero se van a basar de una, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a reconocer justamente estas características, ¿ya? Tanto en la materialidad, se van a dar cuenta que las esculturas hechas en mármol o hechas en bronce no son similares en estética o en forma como las que son hechas en plástico, metal, no sé, objetos encontrados, etc. Entonces, eso es la idea más o menos que ustedes vayan reconociendo, ¿ya?, el tema de la escultura. ¿Queda claro o no? ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro, profe. No, profe, queda claro. Ya, voy a chequear la parte de la asistencia que me faltan, quienes llegaron recién. La María José, tengo también a Sebastián Venegas, buenos días, y Vicente Fernández. Acá está. Ya, ahí para que no queden ausentes, mis queridos, ¿cierto?, en la lista. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, chiquillos, ¿cierto?, que es salir de este módulo para que se grabe la cápsula, y entramos para ir viendo, ¿cierto?, todo este tema del diseño de escultura, ¿ya?
Ahí les voy a ir mostrando algunos tips y ese tipo de cosas. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿Volvemos a conectar? usted que no ha volverse a mandado conectar. Ok. no ha mandado el link al WhatsApp. Usted Entonces yo llegó no me tarde a podía la clase, conectar. pues. Llegué acá. Ustedes el link lo debieran tener hace muchísimo tiempo. Yo no debiera por qué enviarlo todos los días. Eso justamente se envía para la gente que es floja. Ya Yo que tengo el link. porque los chiquillos todos se conectaron. Porque tienen el link hace mucho tiempo en el WhatsApp, es cosa que lo busquen. Así que excusa, no. ¿Ya? Y si usted hubiese llegado a la hora, habría sabido, y por qué yo no había mandado los links, el link, es porque no tengo mi teléfono de trabajo acá. ¿Ya? Entonces, por ello. Así que si usted ve que el profesor no manda el link, usted va, se mete al grupo de WhatsApp, usted sabe qué clase tiene, ingresa. Porque el link es exactamente el mismo de todas las clases, no cambia. ¿Ya? No tienen que esperar a que le envíen el link, chiquillos, sean responsables también ustedes y autónomos. Ya nosotros le enviamos el link de buena onda nomás, no porque sea nuestra obligación. Ay, qué pasa. ¿Ya? Así que nos vemos, se conectan en un minutito.